Ya, volvemos a Sin Corbata con el tercer bloque, con nuestro invitado central. Le he preguntado 3 veces cómo se pronuncia el apellido. Vamos a ver si lo voy a decir bien. Con Sergio Berichville. ¿Estuve bien? Sí, muy bien. Fantástico. Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un experto en este tema de la integración social de ciudades inteligentes. Tú vienes de Concepción, de la región del Biobío, donde el 2010 tuviste que hacer una pega titánica. Recordemos el 27F, 3:34 de la mañana, ese terremoto que prácticamente devastó no solamente a buena parte del país, sobre todo a la región del Biobío. Sí. Partamos de ahí, ¿cómo se construye desde ahí un poco el concepto que estamos tratando aquí de ciudad inteligente? Bueno, sí, yo creo que los procesos de reconstrucción, como el que nos tocó abordar después del 27F, son siempre una oportunidad, a pesar de que es duro porque está uno trabajando con una realidad muy empobrecida de la gente afectada, para repensar las ciudades. A nosotros nos correspondió hacer 18 planes maestros para localidades del borde costero que fueron destruidas, algunas tan destruidas como Dichato, digamos, que todos conocemos, y fue un momento para pensar efectivamente cómo hacer mejores las ciudades, y allí, en la conversación que yo escuchaba antes como público de este panel, tenía que ver con la inteligencia, en el fondo de la infraestructura de la ciudad. Esas ciudades, perdón, no se reconstruyeron igual como estaban antes. No. Se hizo un diseño. Se hizo un diseño que fue sometido a simulaciones, etcétera, que permitiera, por ejemplo, que el nivel de amenaza que tengan frente a futuros eventos similares fuera menor y que la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de reconstruirse de las casas, fuera mayor después de un impacto futuro de este tipo. Entonces, ahí la infraestructura de alguna manera aporta efectivamente a que la ciudad sea más resiliente. Uno podría decir que inteligencia tiene que ver también con resiliencia, ¿ya? Es decir, esa capacidad que tiene una sociedad o una estructura, en este caso urbana, de poder recuperarse después de un impacto adverso, digamos, en un país como Chile, que está dentro de los 10 países más amenazados por la naturaleza del mundo. ¿Cómo se conjuga esa reconstrucción, esa resiliencia con los conceptos que hemos puesto acá en la misma elaboración de ese trabajo? Claro, la participación. Aun cuando nosotros fuimos muy críticos de los procesos de participación que nosotros mismos implementamos porque teníamos un problema de urgencia, la gente lo único que quería era una casa, no importa dónde, porque estaba viviendo en un campamento, tuvimos que implementar procesos de participación estrechos, muy intensos, para definir rápidamente cómo reconstruir las ciudades, porque la idea era no reconstruirlas nosotros, sino que reconstruirlas con las ideas que la comunidad tenía y esperaba, digamos. Y esa colaboración, esa inteligencia colectiva, digamos, de la comunidad es la que nosotros recogimos y tratamos de transformarla en un capital social, que la gente entendiera que su ciudad era distinta, que entendiera lo que es una defensa costera, lo que es un bosque de mitigación, lo que son casas resilientes, lo que son casas palafíticas, para qué sirven. Y eso construyó hoy día una comunidad en Dichato, que yo creo que también en Talcahuano, en otras partes, que está muy consciente de su realidad, y eso es, creo yo, uno de los aportes más importantes. Ya, Sergio, te dejo en manos de este panel. Por favor, Marcela. Es que el caso de Constitución, por ejemplo, porque También tuve alguna participación ahí, entiendo que incluso en la participación de las personas priorizaron incluso proyectos como un teatro municipal, que es un tema cultural y uno podría haber pensado y que no iba a ser priorizado, sin embargo lo fue, y las empresas tuvieron un rol relevante ahí. Sí. Te quería preguntar, ¿ese caso es un buen ejemplo para otros casos? Mira, el caso de Constitución es un caso bien especial que en el fondo muestra cómo los actores privados pueden participar en un proceso de reconstrucción, que no es malo, pero tiene algunas debilidades, porque los procesos de reconstrucción son integrales e involucran a todos los sectores, obras públicas, viviendas, los municipios, los gobiernos regionales, etcétera, y requieren un liderazgo, ¿ya? Y ese liderazgo no lo puede hacer el sector privado. Lo tiene que hacer necesariamente el sector público, que es garante de que efectivamente sea un proceso que tenga el bien común por sobre todas las otras cosas y que efectivamente articule los demás actores, porque un privado no puede interactuar con obras públicas necesariamente ni darle una instrucción. Oye, constrúyeme el camino acá para que yo pueda hacer el teatro o constrúyeme aquí tal o cual cosa. Entonces necesariamente es un proceso público. Ahora, lo ejemplar del caso de Constitución es que hubo empresas privadas que estuvieron generosamente dispuestas a aportar para el proceso de reconstrucción, y eso es ejemplar. A mí me encantaría que eso estuviera siempre disponible para cualquier proceso de reconstrucción. Nico, volvamos al tema de lo que estábamos discutiendo antes. Dejar un poquito el tema de la reconstrucción es muy interesante, pero volver al concepto que ha tratado un poco los dos primeros bloques del ciudadano inteligente, de las ciudades inteligentes, con la experticia de Sergio. Sí, hay varias cosas. Yo estaba pensando, déjame no salirme todavía un segundo, de las inteligencias que hemos aplicado en Chile. El tema de la norma de construcción,
Tenemos una ciudades súper inteligentes desde el punto de vista de la construcción. Hemos desarrollado normas que hoy día se exportan a todos los países del mundo en términos de cómo hay que construir los edificios en Chile. Y eso es súper valorable. También estas iniciativas como el Press Constitución, por ejemplo, donde unas oficinas privadas de arquitectura, empresas como Arauco apoyando la gestión, poniendo recursos, articulando con lo público y con espacios de participación como la Casa Abierta, que gestionó Tirón y otros, digamos, son grandes ejemplos de exportación que nos tienen también con un Pritzker de arquitectura como Alejandro Aravena también, hablando de estas cosas. El cómo construimos ciudades donde los ciudadanos sean inteligentes, esta idea de elemental, que no es elemental, es anterior, pero que la pone elemental, de cómo entregar una casa bien posicionada, a medio construir, para que los ciudadanos con su inteligencia la terminen de construir. Y entonces ahí hay muchas maneras de, volviendo a la ciudadanía inteligente, de incorporar al ciudadano en la construcción de las ciudades. Hay muchas maneras de hacerlo, desde la construcción de una casa, la construcción de barrios, la articulación público-privada para efectos de emergencia. Entonces, y sería interesante que nos contaras un poco qué se está discutiendo hoy día en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, de qué significa esa instancia y cómo las organizaciones de la sociedad civil que representan a estos ciudadanos están participando de esas innovaciones en políticas públicas. Sí. Bueno, es interesante a lo mejor explicar qué es el Consejo, porque muchos no conocen. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano surge el año 2014 como la principal herramienta de gobernanza para aplicar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que también data de la misma fecha, 2014. Dicho sea de paso, fue elaborada por el primer gobierno del presidente Piñera y aprobada o puesta en marcha por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que muestra que en temas urbanos hay bastante coincidencia. Y eso es muy bueno porque nos ha permitido pensar que esta política que está vigente hoy día es como una política de Estado. Y el Consejo lo que hace es supervisar de que esa política se aplique, generar todo tipo de herramientas a través de 31 representantes de la sociedad civil, instituciones públicas, gremios. Hemos tratado de integrar a la mayor ¿Cuáles son los cantidad pilares fundamentales de este desarrollo urbano para que la gente entienda en su casa? Mira, los pilares de la Política Nacional de Desarrollo Urbano es, obviamente, la calidad de vida, que es muy grande, ¿ya? Pero dentro de ellos está, por ejemplo, el tema de la integración social como una prioridad. Es decir, no puede haber calidad de vida si no tenemos ciudades más integradas desde el punto de vista social, no pueden ser más sustentables si no está resuelto Por ejemplo, este nuevo proyecto que une el Ministerio de la Vivienda con Bien Nacional, el tema de la integración social que se pone como eje fundamental. Sí. ¿Qué se está trabajando ahí? ¿Qué es lo que se quiere cambiar? Mira, como nosotros visión? como integración social ya elaboramos un primer informe que entregamos al Ejecutivo y que incorpora 8 grandes medidas. Dentro de ellas está obviamente lograr a través de distintas políticas que las personas que hoy día no tienen vivienda puedan acceder a viviendas en lugares con altos estándares de calidad de vida. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra con 18 medidas. Para tratar de llegarlo. Sí. Pero eso una de ellas muy importante, es la creación de las zonas de integración social, donde las ciudades van a determinar cuáles son aquellas áreas donde hay una gran capacidad residual de infraestructura, es decir, la infraestructura es muy buena, y crear a través de distintos incentivos, algunos son incentivos normativos, otros son incentivos de inversión en infraestructura, otros son incentivos de mejores subsidios para que las personas vulnerables puedan vivir en esas partes. Entonces, ¿qué comunas, por ejemplo, puede no, todos, por ejemplo, ¿sí? aquellos sectores en todo Chile, por ejemplo, que tienen acceso a las estaciones por ejemplo, ferroviarias o Metroval o Biotren, o el caso del metro en Santiago. Todas aquellas que están cercanas a los corredores de transporte público, donde hay un buen estándar y una buena suficiencia de transporte. No puedo adelantar ninguna de las zonas, porque cada una de ellas pero tiene... por lo menos tenemos el marco para entender. Rodrigo. Bueno, Sergio, yo también soy de Concepción, así que comparto contigo eso. Qué bien. Estamos rodeados de penquistas. Tenemos la bancada penquista. Claro. Pero mira, una pregunta. La reconstrucción, cuando uno enfrenta la reconstrucción urbana dentro de lo catastrófico que es lo que ocurrió en Concepción, es una oportunidad extraordinaria donde uno puede partir de cero, digamos, empezar a revisar cuáles fueron los conflictos y reestructurar una ciudad. Pero cuando hablamos del desarrollo urbano, la labor que enfrenta el Comité de Desarrollo Urbano, es mucho más complejo porque estamos hablando de algo dinámico, que está en evolución, que tiene variables que no son variables, digamos, tan tabula rasa como la reconstrucción. Por ejemplo, fenómenos como el comportamiento del valor económico del suelo, la localización de las personas, la inmigración, fenómenos dinámicos, hay una serie de cosas que lo hacen mucho más complejo. Y creo que respecto a eso, un dato que también, volviendo un poco a lo de Smart City, cuando vemos esto, esa capacidad de comprender el dinamismo de la ciudad, ese comportamiento que es difícil de manejar, de modelar y de comprender,
se le suma también la tecnología ahora, como un elemento que está apareciendo en las ciudades, el soporte tecnológico, la infraestructura tecnológica de comunicaciones, la generación de datos, la big data de la ciudad, todos estos datos que están apareciendo, ¿verdad?, que nos permiten tomar decisiones. ¿Qué tan cerca crees que estamos? Porque yo creo que todavía estamos re lejos en términos legales para tener capacidad unificada en la ciudad de normar lo que se está haciendo. Hay planes reguladores que no están vigentes en distintos lados, hay una serie de cosas que todavía falta poner al día, pero creo que eso todavía es muy básico en relación a donde deberíamos llegar para comprender el fenómeno dinámico real de la ciudad. Sergio. Sí, sí. Mira, el Consejo determinó 16 objetivos de trabajo en breve. Uno dice, es mucho, pero no podemos dejar ninguno afuera porque todos representan algún problema o algún desafío de la ciudad. Dentro de ellos se incorporó el de Smart City en abril de este año, precisamente porque el Consejo planteó que es un tema emergente. No es emergente de ahora porque hace 20 años que se viene hablando de Smart City, pero sigue siendo emergente porque todas las semanas o todos los meses vemos que aparecen nuevas aplicaciones, nuevos sistemas que pueden ser muy ricos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y nosotros en este tema en particular, porque entiendo que Smart City es como el tema central acá, me gustaría aportar que hay como dos dimensiones. Por un lado está la dimensión que vemos nosotros de todo aquello que se mueve en la ciudad y donde las aplicaciones son sumamente importantes. Cómo moverse inteligentemente, cómo en el fondo lograr ser, entre comillas, uno podría decir, más feliz a los ciudadanos. Y está la otra inteligencia que es de la estructura de la ciudad, que también necesita mucha inteligencia, porque yo puedo tener una aplicación que me dice, mira, ándate por acá con una ciclovía, vas a llegar más rápido, con eso, pero si yo no tengo una ciclovía construida, no me sirve de nada la aplicación, digamos. Entonces, esto requiere ciudades que tengan una infraestructura coherente con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanos también más inteligentes desde el punto de vista que tienen más tecnología para saber cómo moverse en ella. Connie. Me encantaría hacer una pregunta como conectada con lo que estaban conversando recién. Cuando Rodrigo plantea el tema de la tecnología y cómo empiezan a incorporar estos movimientos y estas nuevas soluciones tecnológicas a los temas de ciudad, ahí siempre me surge la pregunta de ¿qué pasa con los plazos? O sea, la tecnología y las soluciones tecnológicas, que desde ese mundo vengo yo, que yo vivo de estar mirando lo que pasa en los temas de innovación. ¿Va mucho más rápido que la ciudad? Es muy rápida. Los ciudadanos adoptan las tecnologías muy rápido. ¿Y qué pasa cuando uno dice planificación y desarrollo urbano? Cuando uno habla de Smart Cities es clave porque es la ciudad, pero yo que no tengo, digamos, background o estudios en este tema en particular, digo, esto me parece que tiene tiempos mucho más lentos y un desafío súper grande porque estar planificando para 5 o 10 años más, cuando tecnológicamente en 5 y 10 años más... O sea, ¿cómo conjugamos esas dos velocidades? Claro, ¿cómo lo abordan eso? Bueno, nuestro grupo de trabajo está recién partiendo en el tema de Smart City, así que todavía yo no tengo respuesta. Así que el próximo programa que me inviten, entonces a ellos les podría ya decir en qué estamos pensando. Pero lo que hemos hecho, y nos hemos acercado a las distintas redes de gente que está trabajando en este tema, y hemos visto efectivamente que, bueno, ellos van a años luz en lo que la ciudad es capaz de ponerse al día. Entonces hay un desafío, efectivamente, en esta ciudad rígida, que se mueve lentamente, y esta otra ciudad dinámica, tecnologizada, con, no sé, 8 millones de smartphones en una sociedad, o sea, el 70% de los chilenos tiene acceso, en el fondo, a esta posibilidad de inteligencia tecnológica. ¿Y cómo hacemos esta combinación que no es sencilla? Yo creo que un tema central es que no hay que perder de vista es que todas las decisiones que se tomen, digamos, tanto política pública para lo que es Smart City, tanto como política pública para la ciudad, tiene que ir enfocada en que mejore la calidad de vida, es decir, que las personas efectivamente puedan ser más felices. Y eso implica, entre otras cosas, integración social muy fuerte. Hay que pensar que hay un porcentaje alto de la población que hoy día está marginada de todos estos beneficios que estamos hablando nosotros, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a área verde, que tienen acceso a mal transporte público y que tienen dificultades para acceder incluso al trabajo. O sea, están marginadas de las opciones de tener un mejor trabajo dentro de nuestra ciudad. Y esos son temas que hay que ver con integralidad.